arrancamos esto, yo te avisé. Como todos los lunes a las 22. Y arrancamos un lunes, otra vez, un lunes caliente como todos los últimos lunes, y venimos viendo el calendario con una lluvia de amparos, esta vez referido a lo que tiene que ver con la reforma del Consejo de la Magistratura. 16 ya se llevan presentados acá en Capital Federal, tanto en el fuero contencioso administrativo como en el fuero electoral. Ya fue recusada la primer jueza, la jueza Biotti. Hay que ver qué pasa mañana, pero en principio no va a pasar del miércoles o jueves donde se tenga algún tipo de novedad al respecto, y me parece que particularmente el escenario de esta semana y con esta medida que tiene que ver con la reforma al Consejo de la Magistratura, hay voluntad de los jueces que ya están estudiando para otorgar las cautelares, así que va a arrancar otra semana polémica, y venimos de una semana polémica también con un tema vinculado a una decisión de la justicia que parte del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, su decreto, a esta altura podemos decir polémico también, vinculado a la libertad o a la defensa de la libertad de prensa en la capital federal, y muchos nos preguntamos o nos seguimos preguntando todavía el día de hoy si esto fue una declaración de principios buscando efectos políticos o buscando efectos jurídicos, que por ahora la justicia en 2 de los artículos dijo que no. Vamos a discutir esto con las personas que en este momento están teniendo que tomar la decisión y el debate en términos legislativos dentro de lo que es la legislatura porteña. Tenemos a Delia Bisuti, que es legisladora por Nuevo Encuentro. También contamos con Martín Ocampo, que es legislador del PRO, y con Claudio Pressman, que es legislador por la UCR. Están los tres aquí en CN23, les agradecemos muchísimo acompañarnos y nos van a contar un poco cómo está esta discusión en la legislatura. Sí, si les parece arrancamos con Martín Ocampo, sobre todo, digamos, porque viene a representar la posición del jefe de gobierno porteño, y esta pregunta que por lo menos en lo personal a mí me sigue haciendo ruido: si esto fue efectivamente, digamos, una búsqueda, una movida política tendiente a generar algo que generó, que fue que el gobierno nacional salga, creo que una de las primeras veces, a responderle a Mauricio Macri, casi dándole entidad por primera vez de ser un competidor serio en las próximas elecciones presidenciales, o se buscó efectivamente de una medida que tenga efectos jurídicos que pueda cubrir o subsanar las lagunas que hay en el ejercicio del periodismo. Bueno, me parece que ambas cosas. Primero, toda decisión que se instrumenta a través de un decreto busca generar efectos jurídicos. Y esos efectos jurídicos se generaron, están produciéndose, y vos decías, dos artículos tienen en 2 párrafos algunos cuestionamientos judiciales. El resto del decreto ha sido ratificado por la justicia, y también político, porque ciertamente el problema que se nos planteaba en la Ciudad de Buenos Aires en torno a la libertad de expresión es un problema político que tiene incidencias institucionales y que tiene incidencias en el desarrollo, a nuestro juicio, de la vida en democracia en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Nos parece que se venían dando situaciones de extrema gravedad en la Argentina, de cuestionamiento a la actividad de la prensa y de condicionamientos, de intento de buscar condicionamientos a esa función tan importante para el desarrollo del sistema democrático. Y bueno, nosotros tomamos desde el gobierno de la ciudad una actitud proactiva de generar un marco de resguardo jurídico que permita a los medios de prensa, a los periodistas, a las cooperativas, como estamos debatiendo un montón de alternativas más, que permitan generar mecanismos de defensa ante estos atropellos por parte del poder político. ¿Y por qué arrancar por un decreto y no por un proyecto de ley tradicional? Por la urgencia. Es decir, el decreto de necesidad de urgencia es una norma transitoria que se transforma en ley en la Ciudad de Buenos Aires, tiene un régimen distinto al régimen nacional. En el régimen de la Ciudad de Buenos Aires tiene una vigencia por 30 días. Si la legislatura no lo ratifica, ese decreto cesan sus efectos. Es decir, ante esa urgencia se toma esta medida, después es ratificado por el decreto, por la legislatura, eso se transforma ya en ley, deja de ser un decreto. O, pues en este caso estamos debatiendo, porque nos han hecho unos planteos desde la UCR, Proyecto Sur y la Coalición Cívica, planteos que mejoran la propuesta nuestra, y nosotros lo hemos aceptado, y vamos a hacer el día del jueves, seguramente vamos a sancionar una ley que también expresa esencialmente la misma problemática política, pero ya en tono de ley, con la fuerza de todo el resto de los bloques de la oposición. Bisuti, ustedes claramente no lo entendieron así, o por lo menos la interpretación política es que había una urgencia, pero para sacar un decreto a medida de Clarín. Sí, el decreto, seguimos insistiendo, no es ni de necesidad ni de urgencia. Cuando nosotros nos presentamos en la justicia,
pidiendo la cautelar de suspensión del decreto para ir a la medida de fondo, porque creemos que era un decreto de nulo o de nulidad por todos los contenidos. El juez le dio validez, aparte de lo que le habíamos planteado, de como legisladores debíamos tratar todos los temas tributarios, no lo podía hacer el jefe de gobierno por decreto, por eso suspende esos artículos. Lo único que hace es eso, no legitima el DNU, lo único que hace es decirle al jefe de gobierno no los puede aplicar por decreto de necesidad de urgencia. Y lo que vos planteabas, si este decreto, cuáles eran los objetivos que se planteaba. Yo creo que está planteado exactamente con lo que dice el jefe de gobierno en los fundamentos. Fíjate lo que plantea en los fundamentos del DNU, que en los últimos días se habrían registrado ataques contra dos de los pilares de un sistema democrático, la independencia de la justicia y la libertad de prensa. Esto surge, digamos, pongamos el contexto político ante los rumores de la intervención del gobierno al Grupo Clarín. No necesariamente, los rumores son parte de esa decisión, pero no son esencial esa decisión. Pero se dan este marco, Macri sale, digamos, con esta... O sea, si no, ¿cuál es la urgencia? La urgencia se produjeron días antes pintadas en la casa de un periodista. Allanamientos de la FIP en la casa de otros 2 periodistas. Bueno, y más todo el proceso previo que viene de cuestionamiento y ataque a la libertad de prensa, eso hacía pensar que había que tomar medidas rápidas, urgentes, que permitan poner un freno a esta situación y que le permitan a los periodistas tener el resguardo en la ciudad de Buenos Aires de que la ley los va a proteger y que la ciudad los va a proteger para que puedan, entendemos como decimos, como dice el decreto, que para nosotros, tanto la justicia como la independencia judicial, como la libertad de prensa son uno de los pilares importantísimos para la democracia. Tan importante es que pocas actividades han sido desde 1853 puestas en la Constitución. Es decir, la libertad de prensa está puesta desde 1853 en nuestra Constitución Nacional. Ahora, es decir, ese resguardo y esa política... que como periodista, digamos, esperar el DNU de Macri para poder ejercer, tendría que dedicarme a otra cosa, a la cocina, por ejemplo. No, bueno, si te gusta la cocina es otro tema. No me gusta, pero entiendo que estoy diciendo. Digo, yo entiendo que mis derechos y mis garantías para poder ejercer como periodista están amparadas en la Constitución. También están amparadas en la Constitución, están amparadas en los tratados, y ahora lo que generamos es un mecanismo que te permite tener la tutela judicial ante la posibilidad de que vos tengas una injerencia en tu actividad que no te permita desarrollar esa actividad. A ver, entienden que la tercera vía, vamos, ¿no? A plantearlo de alguna manera. La única necesidad y urgencia que tuvo el ingeniero Macri fue armar un show mediático que lo posicione o lo intente posicionar en esta locura desatada para ver qué pasa en el 2015, y no hay una seriedad y responsabilidad de ver cómo se hace una cosa bien hecha. Eso tiene la primera minoría en la legislatura. Podrían haber discutido un proyecto de ley. Acá no hay ni necesidad ni urgencia de sacar una cosa con esta cosa acelerada. Yo comparto con vos que ustedes tienen una actividad que no necesita ser regulada por un decreto de necesidad de urgencia. Puede haber una ley bien hecha. El decreto de necesidad de urgencia no solo está mal en eso que planteaba Delia, porque la Constitución de la ciudad es muy clara cuando dice que el jefe de gobierno no puede, a través de un decreto de necesidad de urgencia, regular ni en temas penales, ni en temas tributarios, ni en temas electorales, sino que hay problemas de competencias, mezcla las cosas, las jurisdicciones. La verdad que no había ninguna necesidad. Había sin necesidad de discutir en serio los problemas. Y Macri tiene esta cosa de generar efectos mediáticos y no sentarse. A nosotros nos parece mal también el tema de las cautelares y tener que entrar en todo esto. Nos da la sensación que hay que discutir la política y que hay que discutir en serio los temas de fondo de la ciudad, ¿no? Acá todavía no se resolvió el problema de las inundaciones, no se resolvió el problema del Borda, no se resolvió el problema de fondo del subte. Sigue habiendo problemas en el funcionamiento, en la vida diaria de la ciudad de Buenos Aires, y no podemos estar enfrascados en si un decreto sí, un decreto no. Ahora, Ocampo recién insistía, ¿no? en la idea y en la que siguen, digamos, manejándose de la necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque evidentemente no nos queda claro. La necesidad de urgencia se produjeron durante mucho tiempo, no arrancan obviamente en el último tiempo, arrancan desde hace bastante tiempo, con una serie de hechos, son de público conocimiento, desde el bloqueo a la circulación del diario Clarín, el atropello en la Asamblea de Accionistas por parte en papel prensa de Moreno con guantes de boxeo. Yo me dediqué mucho tiempo en mi vida a la actividad, al derecho, me dedico y a la actividad profesional, y he participado asesorando jurídicamente a varias empresas, en varias, debo tener muchas cantidades de asambleas de accionistas. Jamás presencié ninguna asamblea de accionistas, primero, donde se venga con guante, nunca la vi, donde se amedrenta al resto de los accionistas. Tampoco lo vi en la asamblea, por ejemplo, de papel prensa. Usted sabe que en las asambleas de accionistas se discute cuál va a ser la política de la empresa, entre otras cosas, ¿no? Que hay la discusión se llama memoria. Esa política de la empresa, cuando hay otras empresas competidoras, se resguarda bajo secreto porque, lógicamente, el competidor tiene una ventaja que en el beneficio del conocimiento de esa información. Bueno,
el señor Moreno decidió ir con todas las cámaras de televisión a la asamblea de accionistas y poner en riesgo la operación de la empresa. Le aclaro que los accionistas son parte de esa empresa. ¿Este decreto lo impediría, por ejemplo, en una situación este decreto así? sí. ¿Le impediría a Moreno entrar, digamos, de la forma en la que es muy intempestiva? Porque si es representante del Estado. Pero no te es cuento cómo lo así, haría. Ocampo. ¿Cómo lo haría? El medio afectado o el periodista afectado recurre a los tribunales, y los tribunales, si ven y consideran pero ahí los que la periodistas situación... no tenían nada que ver. Sí, los medios también Martín. protege la actividad de los medios, sí, pero es Entonces una cosa es la para asamblea... proteger a los empresarios, no a los No, periodistas. es para proteger a los medios de prensa. Y los medios de prensa, en algunos Pero casos, es una se hace a asamblea través de de cooperativas, accionistas. o trabajo a través de independientes, a través de empresas. Dejemos Que hablar una a cosa- Vicente, a ver. Pero no, Que déjame una terminar cosa- la contestación, Martín, porque que si una no, cosa esté si no, mal, se puede no hacer, significa sí, que se puede vos- hacer con resolución judicial. No estamos hablando de la arbitrariedad del jefe de gobierno decidiendo que va a tomar él una carta directa sobre el asunto. Si hay una lesión de derecho, se recurre a la justicia, y si la justicia valida que hay una lesión al derecho, interviene y cesa esa restricción a los derechos. Si en el caso de papel prensa o en el caso de la Asamblea de Accionistas de Clarín, claramente es un claro ejercicio se llama violación a la finalidad en el ejercicio de la función administrativa. Cada uno tiene una función como representante del Estado. Cuando utiliza esas funciones que como representante del Estado tiene en el marco de la ley, pero violando la finalidad que está creada esa norma, es un abuso del derecho, es un ir por otro fin que no es el de la norma, el de accionista de la compañía. Pero no puede ir a un tribunal, digamos, puede. para que cese el accionar de porque Moreno, patotero. Porque es un accionario indirectamente que intenta perjudicar pero la no prestación del necesito el servicio de decreto, prensa. ¿o sí? En este caso en la Ciudad de Buenos Aires sí, A ver, porque le da tutela judicial. Sí. A ver, yo creo que cuanto más seguís hablando, más queda claro cuáles fueron las decisiones razones políticas por lo cuales Macri firmó el DNU. Te agradezco que me valores mi claridad. No te valoro, te voy a decir por qué. No solamente con los fundamentos del decreto, que es en base a supuestos que se dijeron que está en peligro, no sé qué, Digo, voy a leer solamente clarín.com de la semana pasada, cuando dice, el decreto fue impulsado por Macri cuando crecían las versiones de intervención del gobierno en el grupo Clarín. Pero vos no decís que Clarín miente, ahora le crees a Clarín. No, yo no le quiero Clarín. Yo lo que digo es que Clarín está diciendo claramente lo que ocurrió. Porque yo, por ejemplo, no digo nada de las cautelares, pero no presento yo no te amparos interrumpí. ni presento cautelares. Yo no le creo a Clarín. Le digo que Clarín está diciendo lo que yo creo que realmente ocurrió, porque lo dice Macri en su fundamento. Entonces le crees a Clarín. Lo dice, no, le creo. No le crees o le crees, pero si le crees, si coincides es porque le crees, Lelias. Y cuando dice cosas que son parte de la realidad, uno las transmite porque son parte Entonces de la realidad. Lo que está diciendo Clarín, está bien, Clarín no miente entonces. Macri sacó un Según decreto vos. de necesidad y urgencia para protegernos. Eso es lo que está diciendo Clarín. Pero no te Lo quepa que ninguna está duda, haciendo- que sí, es claro, para no proteger me a cabe Clarín, ninguna a duda. CN23, No, a Tiempo no. Argentino, Lo a que Página está haciendo 12, Macri está a La Nación, protegiendo los a todos los medios negocios que de están en la Ciudad de Clarín, Buenos nada Aires más, y que en algún momento, no porque es hoy cierto, no es cierto. hoy Es un debate un medio mentiroso puede el que estar están poniendo. bajo el sol del poder, se puede sentir seguro, pero mañana no. A ese medio, porque, digamos, hay que decirlo claramente, Néstor Kirchner era socio de Clarín hasta el 2007. Había una sociedad ahí. Ahora después ¿Cómo va a mágicamente ser se rompió socio? ¿Qué está diciendo? esa sociedad Martín. porque le aprobaron la fusión de multicanal y cablevisión. Pero no era Eso se socio. la aprobó Néstor el ingeniero Kirchner. Macri Pero tiene que déjame poner terminar. voluntad para Ahora, resolver los problemas mágicamente de la Ciudad de después se Buenos pelearon. Aires. Le digo a los empresarios que hoy están al calor del poder que también les puede pasar lo mismo. Y si les pasa lo mismo, que se queden tranquilos, porque con esta norma y también con la función política que tenemos los militantes políticos de estos espacios que queremos en la libertad de prensa, vamos a defender la libertad de prensa. Insiste que... Nosotros creemos Sí. que la misma voluntad, fuerza y energía que Macri pone en esto, ¿por qué no la pone a resolver los problemas de la Ciudad de Buenos Aires? En todo se y le pone, ocuparse del sí. problema de la Ciudad de Buenos Aires. El decreto fue un mamarracho, Martín. No, y vos yo sos coincido abogado y con lo vos. sabés. Y la ley que y va lo a sacar sabés. también. No coincido La con ley al estará en contrario. discusión y está bien que haya una Seguro. ley y está bien que se Seguro. discute una ley y que haya resguardo. Lo que no se puede hacer es cualquier cosa. Que esté mal algunas cosas que el gobierno nacional haga sobre la prensa no implica que vos te plantes, hagas un decreto y saques. Bueno. ¿Sabés lo único bueno que tiene el decreto? Esa declaración de principio que la copiaron, hicieron corte y Sí. pegue del Pacto Tratado de de San José de Costa Rica. Entonces eso es buenísimo, perfecto. ¿Quién no puede estar en contra de eso? Nadie.
No, bueno, Ahora, hay gente todo que el sí, resto, no, pero hay todo el gente resto de las que cosas. concurrió a los estrados judiciales Todas las porque estaba en contra del bueno, decreto. no, está bien, pero hay cosas que ustedes hicieron que eran desastrosas. Pero cuando... El jefe Claudio, de gobierno, no es tu caso. decreta cosas que no puede. Pero mezcla competencias, yo creo que no. Yo creo que se tiene que ocupar de lo que se tiene que ocupar. No resolvió el problema del Borda todavía. Nosotros vinimos a este canal, sí. Vos y yo estuvimos en un programa acá, sí. y vos dijiste, mañana nos vamos a hacer responsables de quiénes fueron los policías que reprimieron el Borda. No, yo dije que nosotros mañana nos vamos a seguir. Sí, que se iban a hacer responsables de investigar. Que se iba a investigar, sí. Entonces, se digo, está investigando. Pero ¿por qué no nos Y concentramos en los como problemas de lo la ciudad de cumplimos. Buenos Aires? Se está investigando. Ustedes tienen la diputados responsabilidad de nacionales. Bueno, si alguien se excedió. hagan en los bloques Pero, diputados nacionales, y me Claudio, incluyo del radicalismo, hagamos cosas ahí. Claudio, no pongamos en el ámbito de la legislatura cosas que no le No, porque hay que hacerlo en corresponden. el ámbito de la legislatura. La Constitución Nacional es muy clara. En el artículo 32 inhibe al Estado federal de regular esta materia. Dice, no se puede legislar porque esto es materia federal. Hay que leer el artículo 121 de la Constitución. ¿A la ley de medios que está vigente? No, me refiero a la Constitución, que es más importante que la ley de medios. ¿Cómo se hace la Constitución es más importante que la ley de medios en la ciudad de Buenos Aires? ¿A eso te estás refiriendo? Yo te estoy diciendo que cuando la ley de medios... ¿Cómo no se apliquen en la ciudad de Buenos Aires las normas nacionales? ¿Eso es lo que estás diciendo? Por supuesto que estoy diciendo, porque es un diciendo sistema federal de que la ciudad de gobierno. Buenos Aires es La una Argentina- ciudad aparte de la República Argentina. La Argentina tiene un sistema Hagamos federal de la gobierno. decisión de la ¿Vos querés- República Argentina. Entiendo que ustedes creen un país unitario y como hacen unitarismo de caja, No, creo que lo nosotros quieren. queremos Pero un Argentina país es un distinto. sistema federal. Y en el sistema federal no significa que hay normas de distintas prelaciones. Hay normas de Creo que distintas la autonomía competencias. de la ciudad El de Estado Buenos Aires local para tiene equipararlo. determinadas materias que puede regular y el Estado nacional tiene determinadas materias, como pasa en Chile, como pasa en Brasil, como pasa en México, pasa en como pasa en los cualquier lado. Estados Unidos. No, en cualquier lado no. Como pasa en los Cuando estados los países federales. tienen En los normas que federales tienen y normas estados ¿Sabe cuál es el unitarios problema? no pasa eso. Ahora, Es lo que ¿sabe cuál- pretende sabe cuál es estas el opiniones problema? encontradas, perdón, y esta polémica que se da en torno al DNU, ¿se va a replicar también en la ley o hay posibilidad de que haya consenso o acuerdo? No, Por lo menos en este lado. El DNU seguro que no. No. El DNU seguro Ni que en no. la La ley ley estamos otra. discutiendo. ¿Qué están discutiendo? Estamos discutiendo si podemos llegar a un consenso con una ley que resguarde para adelante la libertad de prensa. Entonces, ¿vos crees que en la ciudad de Buenos Aires no está contemplado, no se cumple ni la Constitución No, Nacional? yo creo que ni no el Pacto de estaría San mal. José de Costa Yo creo Rica que no estaría ameriten- mal, que no estaría mal que esté en una ley, que no estaría mal, que en una discusión de una posibilidad ley de de que se fondo no sumen a la estaría mal. discusión de una ley? No, en la discusión ya estamos sumados. Lo que no nos vamos a sumar es al voto No. positivo, por supuesto, al DNU ni soñando, y espero que ni siquiera lo pongan, porque sería una barbaridad que se les ocurra ratificar en la legislatura el decreto, porque el decreto o se ratifica o se rechaza. Y si se ratifica, lo van a ratificar con los dos artículos que están cuestionados por la justicia que el macrismo no puede aplicar. Así que supongo que irán Esto a sería el debatir jueves, la ¿no? ley. El jueves, sí. Esto sería el Supongo jueves. que van a debatir la ley. Y la verdad que nosotros creemos que están todas las normas vigentes, están todas las garantías dadas, que si la ciudad necesita reafirmar para la libertad de prensa y expresión, este es un tema que lo podemos debatir. El contenido de la ley que firmaron la coalición cívica con Proyecto Sur y con el PRO, la vamos a debatir, pero la vamos a votar en contra, por supuesto. Bueno, y parece que vamos a seguir discutiendo. De acá al jueves sigue en adelante, por lo menos sabemos que no va a haber consenso con el DNU, eso ya está claro. Ahora, bueno, les quedará juntar A nosotros, voluntades más que sea el por DNU, el tema de que la sea ley. el DNU, que sea una Sí. ley. Lo importante No es es que lo la mismo, ciudad ¿eh? tenga una norma No es lo que mismo. resguarde la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa, que es importantísimo para el desarrollo de nuestra comunidad. Adiós, porque no hay gracias. democracia sin libertad de expresión y no hay Exactamente. libertad de expresión sin libertad de Por prensa. eso estamos en la mejor democracia, con la mayor libertad de expresión y de prensa en el país de muchos años. Lo que debiéramos Sí, hacer es no sé, no concentrarnos. todos tienen la lo, que posibilidad, por debiéramos, ejemplo. lo que debiéramos hacer es concentrarnos en los problemas reales de la gente y no estar discutiendo. Decirle a Macri que le paga a los inundados que todavía nadie cobró nada. Bueno, los temas Hay son muchos. muchos. Sí, A Scioli el no le decís nada, ¿no? incenso. Que le Y pagó yo algún soy subsidio, yo Scioli. estoy en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros le pagamos a todos, Acá me hicimos están subsidio para los que amenazando que sufrieron. se va a cortar, vamos a tener que aplicar el DNU porque nos van a cerrar los micrófonos a todos. Volvemos en un rato nada más, las miradas van a estar puestas obviamente en todos ustedes el día jueves y volvemos en un ratito después del corte con otro de los temas calientes. No se vayan. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, 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 no. No, 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 no. Yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Lo prometido es deuda. Romina dijo, otro de los temas calientes, sí, más caliente que este, pocos. Hoy fue la primera jornada del paro de 48 horas anunciado por los docentes en la provincia de Buenos Aires con un acatamiento de más del 95%. Y aquí con nosotros está el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, a quien le agradecemos muchísimo estar acá con nosotros. Buenas noches, un placer. Sí, el hombre del momento, a ver si puede explicarnos efectivamente por qué otra vez millones de chicos en la provincia de Buenos Aires están sin clases con todo el impacto que esto trae, no solamente, digamos, a los chicos, sino a las mamás, a los papás, a los que tienen que organizar
organizarse y esto genera un enorme problema. De él se ha dicho de todo, estábamos recordando en los últimos paros, en los de marzo, Alberto Pérez, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, dijo que generaba maniobras destituyentes y ahora con este nuevo paro salieron a decir que en realidad lo que usted estaba haciendo era trabajando para Sabatella, desde el ciolismo, que trabajaba para Sabatella, que trabajaba para Nuevo Encuentro, y además han dado explicaciones muy variadas acerca de la dinámica en la cual se está controlando, por ponerle algún tipo de palabra, a esta huelga de una forma muy particular. Sí, hoy hubo denuncias de que estaban controlando a través de inspectores en las escuelas quiénes habían adherido y quiénes no al paro, y vamos a escuchar cuál es la explicación que dio Cuartango a esta cuestión. Se limitó a comprobar si las escuelas estaban abiertas. No hizo ninguna constatación de quiénes eran los docentes que estaban ausentes ni de quiénes eran los docentes que estaban presentes. Y que las escuelas estuvieran abiertas es una obligación del Ministerio y del Gobierno para poder facilitar el ejercicio del derecho de huelga por parte de los docentes que quieran adherir a la medida y también el derecho a trabajar de aquellos docentes que no quieran hacerlo. A ver, temas varios, pero básicamente otra vez. Bueno, ¿no? lo primero, Haciendo, lo primero no merece la mayor consideración. Si lo volvieron a repetir es porque no tienen, ni tienen capacidad para resolver el conflicto y tampoco tienen creatividad para dar argumentos sustentables en un conflicto tan complejo. La realidad de la provincia de Buenos Aires es que estuvimos en marzo con un conflicto fuerte, que el 95% de los docentes, a pesar del anuncio de los descuentos de los días de paro y a pesar de los inspectores del Ministerio de Trabajo, que sí plantearon, en algunos casos le dijeron a los directores que no podían adherir a la medida de fuerza, y los directores son trabajadores como cualquier docente concretamente, intentaron generar una suerte de intimidación. Pero además... Acá Cuartango está diciendo que de alguna manera buscaban garantizar el derecho de huelga. No, el derecho de huelga, que se quede tranquilo, que lo garantizamos nosotros, no necesitamos el Ministerio de Trabajo. En realidad lo que estaban intentando vulnerar el derecho de huelga, pero además con un papelón, porque o con un incumplimiento que es más grave, ¿no? Un papelón es porque no, la verdad no tuvo efectos la medida que buscaron, y más grave un incumplimiento porque las actas que dejaron los funcionarios, los inspectores del Ministerio de Trabajo son actas para controlar las condiciones de trabajo de los trabajadores, condiciones edilicias, entonces dejaron toda una serie, las actas contenían toda una serie de relevamientos que lo dejaron en blanco. Precisamente porque no hicieron... con un rol que no cumplieron, que no, claro, porque perdió una buena oportunidad el Ministro de Trabajo para decirle a la Directora General de Cultura y Educación la situación de deterioro que tienen las escuelas y en qué condiciones trabajan los docentes. Pero más allá de esto, lo que hay que discutir seriamente es que el gobierno tiene que hacer otra propuesta salarial. El 12,5% es el aumento ahora, 12,5%. Hasta octubre pretenden que el aumento, soportemos un aumento de 300 pesos. Y ustedes pueden decir, bueno, pero quizás en un salario de 10.000 o 15.000 pesos, no, en un salario de 2.900 pesos. Para él acá, digamos, por lo menos uno intuye que subyace otra cuestión, porque nadie puede pensar que se pueda sacar rédito político de 4 millones de chicos sin clases por novena vez, contábamos en el año. Sí, sí. Yo creo que el gobierno, lo que está... ¿Qué gobierno estamos hablando? ¿El gobierno nacional o el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene... tuvo una oportunidad durante prácticamente 2 meses de resolver este conflicto. Primero nosotros suspendimos las medidas por las inundaciones. Lo hicimos sin ningún tipo de especulación y porque entendíamos que las escuelas tenían que estar abiertas. Bueno, pues la sociedad tampoco hubiese tolerado, digamos, más allá de la actitud que uno celebra, hubiese tolerado que además hubiesen generado, digamos, más complicaciones. Primero nosotros somos parte de la sociedad y yo particularmente, habría que preguntarle a los funcionarios y muchísimos docentes, mandamos a nuestros hijos a la escuela pública. O sea que sabemos qué es lo que pasa en la escuela pública, nos sentimos parte de la sociedad y el reclamo. Después de eso, volvimos con los reclamos, no nos tomaron en cuenta, anunciamos medidas, nos dictaron la conciliación obligatoria. Aceptamos la conciliación obligatoria en el entendimiento de buscar un camino para resolver el conflicto. Terminó la conciliación obligatoria. ¿Ustedes qué dicen? ¿En 15 días hábiles de conciliación obligatoria? El gobierno tiene que buscar soluciones. No hubo una sola reunión convocada para hacer una propuesta. Y además, digo más, podían haber evitado estos días de paro, porque tenían una herramienta que eran extender por 5 días la conciliación obligatoria. Y tampoco no lo hicieron. Para no hay plata, no hay voluntad, digamos. Mira, la semana pasada los trabajadores judiciales que estuvieron en varias medidas de fuerza como nosotros, por supuesto que no es el impacto de un paro docente,
cerraron una paritaria con un acuerdo con el 26,5% para los que menos ganan. ¿Cuál es la diferencia entre un docente y un trabajador judicial? ¿La masa salarial judicial? cuántos son? Sí, las masas salariales, pero los trabajadores tenemos los mismos derechos de poder ganar un salario digno y de tener un aumento correspondiente. Hoy la realidad es que el aumento es del 12,5%. ¿Por qué discriminarían a los docentes, digamos, en favor de los judiciales? Porque yo creo que hay un encono con los docentes, precisamente porque fuimos los que planteamos. Primero que no estábamos de acuerdo con el aumento, no lo planteamos solamente en la provincia, también lo planteamos a nivel nacional. Igual a diferencia a nivel nacional, nosotros consideramos que era insuficiente, pero el primer tramo es del 16%. Claro, acá es el 12,5%. Pero además, porque estamos denunciando la situación de las escuelas, ustedes las invitaría, cuando gusten, a recorrer las escuelas de la provincia de Buenos Aires, a ver cómo funcionan muchísimas escuelas de la provincia de Buenos Aires. Hay una parálisis en el área de infraestructura y hay una situación con obra social también muy compleja. Sumado a esto, nuevamente este mes no cobran en tiempo y forma 10.000 docentes. O sea, van a trabajar y no les pagan el salario. El ministro Silioni dio declaraciones hoy diciendo que en realidad había negociaciones que no se hacían públicas, que no todas las negociaciones toman justamente estado público, que no todas las negociaciones las conocemos los periodistas, pero que están mucho más cerca de lo que creemos. ¿Hay algo de esto? Si estuviéramos más cerca nos hubieran convocado. Ojalá nos convocaran para hacer una propuesta superadora. ¿Y no hay reuniones informales tampoco? No, ahora no hay ninguna reunión informal. La semana pasada pasamos a un cuarto intermedio a pedido del gobierno precisamente para mejorar la propuesta salarial. Y que esto fue el martes. El jueves llegamos y dijeron no hay propuesta salarial. No se mejora la propuesta salarial. ¿Esto de los 400 pesos? 400 pesos, 100 pesos por mes, 4 cuotas. Se termina en el cuarto mes, 100 pesos por mes. Esa es la propuesta de refuerzo. Ahora, ¿cómo se sale frente a estas posiciones radicalizadas? Digamos, un nuevo paro, 9... ¿Radicalizado? 9 paros en un año. El otro lado dice no hay plata. Pero no es verdad que no hay plata. Primero que se quejaban que no había asistencia financiera de Nación. Les autorizaron un endeudamiento de 1.700 millones de pesos. Ni un solo peso lo están destinando a resolver el conflicto docente. Hasta ahí, perdón, se hablaba de que eran, digamos, de alguna manera rehenes de la interna política entre la Nación y la provincia. Bueno, ahí se aprobó 1.700 millones de pesos. Tampoco de eso no se habla para el tema de los docentes para poder resolver el conflicto. Todas las paritarias están cerrando en el orden de 24, 25, 26%. Y los docentes pretenden dejar con el 22,6% en diciembre para cobrar en enero del 2014. Yo creo que cómo se sale con racionalidad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que reflexionar y tiene que hacer una propuesta que pueda resolver este conflicto. Hoy Cuartango dijo claramente la paritaria está cerrada por decreto, no hay negociación posible e incluso los acusan a ustedes de no haberse prestado a consultar siquiera esta propuesta de los 400 pesos, digamos. ¿Hay inflexibilidad de ese lado? Pregunten, hagan una encuesta ustedes, pregunten a los docentes si están conformes con recibir 400 pesos por 4 cuotas, 100 pesos por mes, porque son 400 pesos, 100 pesos por mes. Si tuviéramos inflexibilidad, hoy el paro docente... Yo estoy diciendo que él dice... No, por eso, pero si tuviéramos, yo estoy contestando lo que él dice, si tuviéramos inflexibilidad, hoy el paro, y hubiéramos estado equivocados, hoy el paro docente no hubiera alcanzado el 10%, o el 20%, o el 30%. ¿Y estaban en qué acatamiento? Superó el 95%. Ahí está la respuesta. Tiene que haber una propuesta seria, tienen que cobrar ese aumento de los jubilados, tienen que ver cómo se mejora el tema del salario. No son cuestiones irracionales las que estamos reclamando, le estamos diciendo simplemente que aumenten el porcentaje y que acorten los tramos de pago. Y nosotros eso lo sometemos a asambleas. Si corrieran como en Nación el aumento a agosto, por ejemplo, y no a octubre. El tema del 16%, y por ejemplo el primer tramo tendría que llegar por lo menos al 16%. Y después aumentar el porcentaje, y correr un poco el último tramo y creo que estaríamos encontrando una solución. Ahora, Baradel, si como entendemos, para usted esto ya es una cuestión de encono personal y esa título... No, personal yo no dije nada. No, personal con los docentes, digamos, hay título colectivo de los docentes, está bien, digamos, ¿no? A diferencia de otros gremios, todo esto que estamos hablando, las negociaciones que se puedan poner encima de la mesa, poco margen o sentido tiene. Bueno, pero yo espero que prime la racionalidad. Siempre hay una situación, cuando hay determinadas actitudes o decisiones políticas que terminan perjudicando fundamentalmente a los chicos, a la escuela, a los trabajadores, y el gobierno cree que está en una postura firme, en ese sentido, si reconoce el tema de la equivocación, creo que podemos encontrar una salida. ¿Por qué? Los gobiernos fuertes y los gobiernos con convicciones no son autoritarios, tratan de resolver los conflictos, no de profundizarlos
o resolverlos a través del autoritarismo. Y esperamos que, lo está esperando toda la sociedad, que nos convoquen y que hagan una propuesta que lo pueda resolver. Parecía, digo, en función, vos escuchabas las conferencias de prensa del día de hoy, estabas también al tanto, no parecería ser esa la posición que domina hoy, ¿no? En este primer lunes de bueno, paro. Entonces tendrán que hacerse responsables de que se profundice el conflicto. Lo que sí está claro, que hoy le están dando la espalda a la escuela pública. Vuelvo a decir, 10.000 docentes nuevamente sin cobrar, parálisis en el área de infraestructura, situaciones muy graves en el área de infraestructura, recorte del tema de los comedores escolares, problemas con el tema de la obra social. La provincia de Buenos Aires, que tiene casi el 40% del sistema educativo del país, la está pasando mal, la estamos pasando mal aquellos que vivimos en la provincia de Buenos Aires y trabajamos para la provincia de Buenos Aires. Mañana sigue el paro. Mañana sigue el paro, pero antes de anunciar cualquier medida vamos a esperar que el gobierno, ojalá, reflexione y pueda encontrar una salida a este conflicto. Nosotros estamos dispuestos. Bien. Lo escucharon a Roberto Baradel diciendo qué es lo que opina y qué es lo que espera del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que hoy dijo: la paritaria está cerrada y no parece moverse un milímetro de ahí. Esperemos que haya mayor flexibilidad. Vamos a irnos a una pausa y enseguida vamos a seguir repasando más información en Yo Te Avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no harás. Oh, yo te avisé y vos no me escuchaste. Y acá volvemos, en el último bloque de Yo Te Avisé, marcando la agenda de lo que va a ser esta semana. Insistimos, una semana caliente y a punto de hacer un pico de rating si a mi amiga Ana Baiman se le salta el botón de la camisa que viene amenazando desde las 10 de la noche. No devele esas intimidades en público. Hay otras intimidades que están a punto de conocerse porque tenemos un año con unas paritarias un poco raras. Han cerrado ya muchos. En el 24% hubo como una especie de firma conjunta de muchos sindicatos de peso, sobre todo simbólico, y de números también, porque cerró comercio, que es la más importante. Y tenemos aquí en el piso de CN23 dos paritarias que todavía no cerraron, de las pocas que quedan por cerrar, y el número es la incógnita. Tenemos una paritaria de un gremio perteneciente a la CGT oficialista y tenemos a un gremio que pertenece a la CTA opositora, así que estamos en como dos puntas distintas. Le agradecemos a Jorge Lobais de Textiles, que está aquí a mi izquierda, y lo tenemos a Claudio Marín, perdón, de Foetra, que integra también la CTA de Pablo Micheli. A ambos muchas gracias y les pedimos entonces que nos cuenten estas paritarias. ¿Las van a arrancar como alineándose con el 24% que propuso el gobierno o no? Generalmente cuando hay tantos gremios que se firman por ese número ya está el número marcado. El tema principal de esto siempre está la posibilidad de acordar algunas cosas más en categorías y en algunas otras cosas, principalmente en los gremios que tenemos bajos salarios. Siempre se consigue algo más, de los cuales hay que discutirlo. Nosotros tenemos en vista y discutiendo estos últimos años, por suerte, la posibilidad en cuanto a la tecnología, todo eso. Eso marca un porcentaje que va sobre los básicos. En el medio también hay sumas no remunerativas que hay que acordar, que vienen de antes y que fuimos con el tiempo incluyendo en los básicos, y así que la discusión es grande y el número puede ser eso, el número un punto más, un punto más, menos. Siempre alrededor de eso es muy difícil que nosotros vamos a salir de la noche a mañana con un 30. Quiero hacer una aclaración porque me equivoqué. Claudio no pertenece a la CTA de Pablo Micheli, pertenece a la CTA de Hugo Yasky. ¿Vos cuál va a ser el pedido? ¿Van a ir por el 24% propuesto por el gobierno? Nosotros estamos en un 30%, estamos pidiendo un 30%. De cualquier manera, a nosotros nadie nos dijo en ningún momento que teníamos que pedir esto o lo otro, digamos. O sea, nadie nos señaló realmente cuánto tenía que ser la paritaria. Nosotros en base a qué lo estamos calculando. Si bien nosotros tenemos un salario que es más bien alto, estamos entendiendo que estamos en un área, en una actividad muy concentrada y con empresas que tienen una tasa de ganancia importante. ¿De qué salario estamos hablando, digo, para que se entienda la discusión? Y estamos en un promedio de 8.700, 9.000,
por ahí con algunos adicionales, horas extraordinarias, estamos un poquito más arriba. Pero tenemos condiciones de trabajo muy interesantes, con 35 horas semanales, o sea, una carga horaria bastante baja. Me estás tentando. Sí, no está tan mal, te digo. No está tan mal, no, está realmente. Pero entiende que el margen de ganancias, digamos, les da como para hacer una negociación. Claro, si vos ves cuál es la tasa de ganancia de las empresas prestatarias, es una tasa altísima en cualquier lugar del mundo, ¿no? No pasa lo mismo con los textiles, ¿verdad? No, nosotros tenemos una industria sufrida con mucha competencia desleal, la importación. Por suerte, estos últimos 10 años ya han ubicado, no está prohibido importar. Lo que se hace es controlar, que antes no. Entonces, por lo tanto, eso dio la posibilidad de un crecimiento más que importante. Pero seguramente las tasas de rentabilidad que tiene la industria textil no tienen nada que ver, como habla Claudio, en el gremio de él. Igualmente, somos conscientes de que principalmente en esto hay que ser realistas. Nosotros tenemos un cambio tecnológico muy grande, en el cual, por supuesto, queremos que la gente, con la diferencia que se hace en la incidencia que tiene la mano de obra a hoy, o la modernización, en el costo final, que vayamos aumentando. Nosotros tuvimos el tiempo, de a poquito hemos ido recuperando. Lamentablemente arrancamos una base malísima, porque a partir del 2001 nosotros prácticamente habíamos dejado de existir. Entonces la base, por más que busquemos, siempre nos quedamos cortos, pero hay mucho para hacer, mucho para hablar, y se ha hecho muchísimo. Pero realmente el tema del aumento de la canasta básica de estos últimos años nos ha trastornado un poco. ¿Qué porcentaje de inflación toman, digamos, cada uno de ustedes para las negociaciones? Nosotros, particularmente todos, estamos alrededor del 25%. 25. Sí, coincidimos en eso. Sí, estamos en el 25, 24, tomando el índice de las 7 provincias. Que ya son cada vez menos, ya no son 7. Cada vez menos. De cualquier manera, es interesante que, o sea, si nosotros estamos, esta cuestión de la inflación changuito, ¿no? O calcular. Y entonces, los salarios más chicos son los salarios que más tienen que ver con el consumo, que se invierten más en el consumo. Y este es el tema que hay que tratar de ver, ¿no? Si ustedes están tomando una inflación del 25%, que es la que no es la que está midiendo el INDEC en este momento, y la mayoría de los gremios con adicionales más o menos están en un promedio del 24% de aumento, ¿se va a perder poder adquisitivo del salario? No, entendemos que de ninguna manera. No digo de sus gremios, digo en general. Si la paritaria está cerrando por abajo de la inflación. En realidad siempre estamos cerrando nosotros 1 o 2 puntos por encima de la situación inflacionaria. Se la mida como se la mida. Si nosotros estamos cerrando, estamos pidiendo un 30, es porque entendemos que tenemos que ver dentro de eso. Después es lo que decía este compañero, el tema es cómo se acomodan después el salario. O sea, qué va en un rubro, qué va en otro, cómo se arma la escala salarial, es un tema que también tiene que ver con cuánto da la cuenta final, ¿no? Sí. O sea, es distinto aplicarlo todo en el básico que aplicarlo una parte en antigüedad, que aplicarlo aparte de la distribución. A ver, que hay que ver cómo se distribuye. Mucho más plata el 22, el 23, a partir del primer día de que se ejecute la paritaria, y no el 35 el último mes. Claro, en 20 cuotas. Por eso mismo, eso incide también, incide el momento. Sí. Ahora, yo no voy a negar que el momento hoy de la industria textil no estamos hablando ni del 2010 ni del 2011, es una realidad. Pero hay una producción que anda en el 75-80%, y lo principal de todo esto es, como siempre le decimos a los industriales, la única forma que tenga trabajo ellos es que mis compañeros accedan al consumo mínimo. La semana pasada la presidenta Cristina Fernández anunció una suba de las asignaciones familiares, que era un pedido que venía reclamando la CGT, todos, las 5 centrales obreras en este momento, era un pedido aumentar el piso para cobrar las asignaciones familiares y también el monto. Esto finalmente la presidenta accedió. Sí. ¿Están conformes con eso? Y lo que falta es otra de las cuestiones que venían diciendo, era el impuesto a las ganancias, y sobre todo ahora que viene el segundo, el primer medio aguinaldo del año. Todo porque la agenda de reclamo 4, 5, 6, 7 se quede la misma, ¿no?
Nosotros creemos que tiene que venir el universal, nuevamente que todo el mundo lo cobre, pero accedemos que sea una cosa pausada y en algún momento también hay ciertos sectores. O sea, que no se conforman con el anuncio de la semana pasada. No, el cierto sector de la economía, también si no lo cobra, vamos a ser justos, porque tenemos muchos compañeros que aún dentro de todo el despegue de estos últimos 10 años no han podido conseguir un trabajo como la gente. O no ninguno. Y el tema de ganancias, por supuesto, nosotros nos preocupa porque en muchos casos, con gremios que tienen la suerte de ganar más que los nuestros, por supuesto la discusión de paritaria va a traer inconvenientes. Claro. No hay ninguna duda. En muchos gremios el aumento que consigamos se va a diluir. Entonces es una pena en eso de que tendríamos. Bueno, hubo 2 años que el mínimo imponible no se modificó, por lo tanto nosotros discutimos, gracias a Néstor, discutimos y a la presidenta discutimos paritaria estos últimos 9 años siempre. Entonces eso se ha ido desfasando y por lo tanto existe el inconveniente, Ahora, con respecto al salario familiar, yo reconozco, en el caso nuestro, del más bajo, ha recuperado algunas partes, se recuperó otra vez el salario familiar, algunas entran en la otra categoría y con el aumento actual, sea el número que sea el próximo aumento, hay menos peligro de que la gente lo pierda. Para nosotros ha sido beneficioso. Una corrección absolutamente oportuna. Ahora bien, la idea es marchar hacia una reforma tributaria mucho más profunda. Y si no, de alguna manera hay como una suerte de derrame de la copa entre pobres, ¿no? Lo que fue en los 90, el derrame o la famosa concepción liberal de la economía, de que derramaba la copa y los pobres entonces teníamos que esperar que nos cayera. Sí. ¿Pero perciben ahí como prioridad en la agenda del gobierno una reforma tributaria? Pero vos, no, porque además, entre otras cosas, hay que generar la fuerza social que permita soportar una reforma tributaria, porque con las reformas que se vienen haciendo, inclusive la propia asignación por hijo, que la resisten los poderosos, entendiendo que levanta el margen del nivel de vida y por lo tanto la gente no quiere ir a trabajar por un salario por moneda. Vos fijate que aún eso tiene una resistencia muy fuerte. Hay que construir una fuerza social que pueda bancar una reforma tributaria que le toque la ganancia a aquel que gana 100.000 pesos por mes. Aquel que hay mucha gente que gana en este país 100.000 pesos por mes. Simplemente con que los que pagan impuestos lo paguen correctamente, ya habría una gran ventaja. Muy brevemente les pido a cada uno, se conocieron los números de desempleo del primer trimestre del año. Sí. Hay preocupación porque estamos casi en el 8% nuevamente. ¿Ustedes creen que puede haber pérdida de puestos de trabajo y que esto se va a mantener? ¿Esta tendencia? El fin de año hubo un amesetamiento, que muchos lo dan como a ver qué va a pasar. Hay una situación coyuntural que es el tema del año de elecciones. Y a partir de todas estas medidas últimas, discusión de paritarias, recuperación del mercado interno, todo eso, la economía se va a ir acomodando, no me queda ninguna duda. Seguro que se va a ir acomodando la economía, pero entendemos que acá la cuestión pasa por una relación Mercosur. Entendemos que si nosotros podemos generar un mayor entendimiento y una mayor sincronía en los países del Mercosur y profundizar los proyectos económicos, sociales y políticos, estamos empezando a salvar una situación de crisis. De lo contrario, la cosa es verdad que se nos puede complicar. Hablamos, muchas gracias a los dos. Y estuvimos en Yo Te Avisé hablando del paro docente, estamos hablando de las paritarias, hablamos también del polémico decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri. Si le sumamos también a esta lluvia de amparos que se presenta a partir de la reforma del Consejo de la Magistratura y las novedades que va a haber esta semana también en la causa que tiene imputado por lavado de dinero a Lázaro Báez, donde se tiene que definir la competencia. Finalmente, si parte de la causa vinculada a los bolsos se va al sur o se queda en Capital, podemos decir que de alguna manera marcamos hoy lunes la agenda de lo que va a ser esta semana política en la Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el lunes que viene a las 10 en Yo Te Avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste